Bueno, muy bien, aquí seguimos en Café de la Tarde y en el día de hoy juraron los diputados nacionales que fueron elegidos en el mes de octubre y a partir de esto nos pareció interesante ahondar, conocer un poquito más a nuestro poder legislativo y cómo ellos trabajan. Por eso ya mismo vamos a hablar con nuestra invitada, gracias por venir, Agustina De Luca, directora de Directorio Legislativo, para hablar un poco de lo que ha ocurrido. El 30 de noviembre se cierra ya el periodo ordinario de sesiones, hablamos del Congreso, un periodo con poca sanción de leyes, hay que decir, llamativamente poca y además muy particulares las que se sancionaron. Sí, por lo general el Congreso argentino en los últimos 15 años tiene un promedio de sanción de leyes más o menos de 100, 120 leyes por año, que es un número bastante elevado si se lo compara con la región, y en los últimos 2 años este número fue bajando, particularmente por la propia composición del Congreso, que no hay ningún bloque que tenga mayoría, el propio oficialismo no tiene mayoría, entonces tiene que negociar mucho más y los tiempos llevan más. Este año particularmente es llamativamente bajo el nivel de sanción de leyes. 75. 75. ¿Cuánto tiene que ver el año electoral, Agustina? Mucho. Siempre hay menos sesiones y menos cantidad de leyes sancionadas todos los años impares que son electorales. Asombrosamente en 2015 hubo muy pocas sesiones, pero muchísimas leyes sancionadas, porque era el último año de Cristina Kirchner, que quería sacar un montón de leyes porque además se le terminaba la mayoría parlamentaria. Después el año pasado, en 2016, subió un poco a 96 y este año volvió a bajar. Bueno, y estas pocas leyes, ¿no?, que se han sancionado, nos llamó muchísimo la atención un trabajo que ha traído Agustina, que son las diferentes temáticas, ¿no?, según las leyes. Tenemos para compartir con ustedes una placa para ir repasando cuáles son, ¿no?, principalmente las temáticas de las leyes en el Congreso. Sí, a ver, una aclaración nomás, no tiene tanto que ver con la cantidad de leyes, digamos, no influye si está bien o mal que sea esa cantidad, si es 120, 170, sino si son las leyes que nuestra sociedad necesita. Porque muchas veces terminas teniendo sesiones de 15 horas o los diputados presentando 6.000 proyectos por año, que es lo que pasa hoy, que en realidad no es la cantidad de normativo de reformas que necesitamos. Igual viendo esa torta ya y viendo el detalle de esa torta, realmente claramente queda de manifiesto que no es lo que parece la sociedad estaría necesitando, ¿no? Exacto, vos tenés más o menos, por ejemplo, ¿no? Todo eso es un paquete que nosotros agrupamos bajo declaraciones de interés o de nombres de monumentos o de fiestas nacionales, que todo eso sale por ley, que son más o menos un 38%, 40%. Perdón, de las muy pocas leyes que se votaron, digámoslo, 75, casi el 40% fueron para monumentos. Sí, o declaraciones de interés. Claro. Después tenés casi un 30% de ratificación de tratados internacionales, que eso es algo que es interesante, pero hay que ver en el detalle luego de qué temáticas son y cuáles de ellos luego necesitan normativa nacional, de leyes nacionales, para efectivamente garantizar su aplicación. Recordemos que por Constitución Nacional los tratados internacionales tienen jerarquía constitucional. Bien. Y después tenés economía, y tiene un 14%, todos los temas más económicos, que este es un número que es similar al año pasado, digamos, todo este gobierno ha impulsado y el Congreso ha apoyado con muchas sanciones de leyes de economía. Y después tenés ahí un mix entre justicia, género, salud, educación. Temas menores, podríamos decir, ¿no? Temas menores para nuestra sociedad. Que funcionan bárbaros, ¿no? Es un tema que, mira, justamente es una ley. Una ley, educación, un 1%. Estamos hablando de un país en el que no paramos de hablar lo mal que salimos en todos los tipos de pruebas que tenemos, ¿no? Que los chicos no tienen niveles ni para comprensión de texto. Esto lo conocimos en esta semana y tenemos un 1% en educación. Es para replantearnos, ¿no?, lo que hacen nuestros representantes y en realidad lo que nosotros les exigimos. Sí, y también, el estado ¿no?, calamitoso de la salud, algo también de lo que hablamos permanentemente, 4% género, con lo que significa para la Argentina, que tiene una problemática muy seria en este sentido. Este es un número muy alto de este año, por lo general el género no figura, ni siquiera figura en los otros, ¿viste? En ese paquete es uno de los años que más hubo. Exacto. Es uno de los años que más hubo este 5%. Sí, claro, porque hay que marcar esto en el año de una fuerte campaña con el Ni Una Menos. En otro contexto, claro, tenés mucha razón. En otro contexto, bueno, esto ni aparece. Sí, y de hecho en Argentina, el Congreso de Argentina, más allá de que ahora salió la ley de paridad de género, es uno de los congresos de la región que más representación de mujeres tiene. Si bien la ley de cupo establece el 30% de mujeres en cargos electivos, en Argentina más o menos tenemos un 40-42% de promedio de mujeres en cada una de las cámaras. Incluso es más elevado de lo que exige la ley y es uno de los, está en el top
3 de los países que más mujeres tienen en el Congreso en América Latina. Según tu experiencia, Agustina, esto que a nosotros nos llamó tanto la atención, ¿no? Ver que hay un 38% de leyes votadas por temas de monumentos o fiestas en el país, que son temas totalmente intrascendentes, que todos recordamos, que mudan a Colón de un lado para el otro. Juana Zurduy está desarmado, Colón todavía no lo armaron. Además del costo que genera esto a la sociedad. Digo, esto que pasó este año, ¿suele suceder también en años anteriores? ¿Es algo a lo que estamos acostumbrados los argentinos? Sí, totalmente. Por ahí un poquito menos, por lo menos el 50% se divide entre tratados internacionales y declaraciones de interés y monumentos, y la otra mitad, el otro 40%, se termina componiendo de las duras temáticas. Es verdad que hay un montón de temáticas que luego vos decís, bueno, es declarado de interés nacional por el Poder Legislativo, con lo cual eso habilita para hacer luego incidencia en el Poder Ejecutivo de que le ejecuten presupuesto para ese tipo de políticas públicas que no dependen de leyes, pero que sí dependen del Ejecutivo para poder asegurar un acceso equitativo a la salud, a la educación y demás. Perdón, hablábamos antes de la violencia de género, una temática que, bueno, nos cruza al país, que es un tema muy, muy sensible. Hay una ley que declara la emergencia en este sentido, que puede perder estado parlamentario. O sea, estamos a esto, a nada. Nada. De hecho, técnicamente... ya lo perdió. Claro. Porque el año terminó, digamos. Sí, pero como vos tenés... En realidad los dictámenes caen el 28 de febrero, perdón. Bien, entonces, claro. si se ponen el temario de extraordinarias, Ahora, podría. igual se supone que Macri va a llamar a extraordinarias, es muy probable. Sí, pero hay que ver si Claro, Sí, trata... pero no está Hay que ver en qué la temas agenda. pone sobre la mesa. Exacto. Claro, el tema también es que está en agenda y que no, ¿no? Exacto. Sí, una cosa que nosotros siempre intentamos trabajar con los legisladores es cómo se conforma la agenda parlamentaria. Digamos, quién decide qué tipo de leyes luego son tratadas o proyectos luego son tratados en el recinto. ¿Y quién digamos. lo hace? No, bueno, es negociación política, digamos, labor parlamentaria y los presidentes de bloque. Pero digo, vos tenés un promedio de 7.000 proyectos por año en la Cámara de Diputados que son presentados y un promedio de 100 leyes por año que son aprobados. Con lo cual tenés 6.900 leyes, proyectos que nunca llegan a buen puerto. Entonces, es replantearse cuál es la producción legislativa, la cantidad de proyectos que se presentan, si son los necesarios y cómo se determina ese embudo. Igual, que luego más allá de la cantidad, me parece que a partir del gobierno de Macri el Congreso tiene más importancia por una cuestión de que el gobierno tiene mayoría. Entonces, los legisladores de la oposición y los legisladores oficiales tienen que negociar. Igual habría que definir importancia, Claro, bueno. ¿no? Porque si esta es la importancia... Lo que pasa es que, Digo, bueno, esto es cuantitativo. Bueno, habría que ver adentro de pero justicia, insisto de con economía. esto. Me parece que hay un Congreso que está muy lejos de las demandas de la sociedad. Claro, de justicia y Totalmente. economía estamos de acuerdo, pero todos creo que estamos de acuerdo en que un También educación y 38% en monumentos es un disparate. Nosotros con una red latinoamericana de transparencia legislativa, que somos todas ONGs de 15 países de la región, hicimos una encuesta este año a la ciudadanía de cómo ve al Congreso y cuáles son las causas de la desconfianza en los legisladores y en el Congreso. Y tal cual es lo que vos decías, uno de los 3 razones que ellos decían es la falta de relación o de esta simultaneidad entre oferta y demanda, lo que yo necesito y que ellos tomen en cuenta mis necesidades para producir y para sancionar leyes. En vez Hay de una leer la disociación ahí. Pero en vez de leer la necesidad, leen en realidad la oportunidad política, ¿no? Exacto, ¿qué tiene más? Que obviamente tenés que siempre jugar con qué tiene más posibilidades de salir y negociar un artículo por otro, eso Casi que se lógicamente. olvidan el detalle que son representantes del pueblo, ¿no? En Y fin. otro gran tema es esto de los años electorales, ¿no? Que estemos votando cada 2 años hace también que este tipo de cosas sucedan. Sí, ¿no? Que sí. meta la cola todo el tiempo la elección y... El problema no es que exista la elección como tal, el cual. recambio en medio término, sino lo que se hace con ello. Nosotros hace 2 meses antes de las elecciones de octubre nos dijeron, no, bueno, la comisión esta no va a sesionar porque no tengo quórum, porque tales senadores no van a venir. Claro. Agustina, te vamos a invitar para mañana si podés, porque es realmente muy interesante, Dale. ¿sí? Nos quedamos no con tenemos poco más tiempo. tiempo. Pero, Dale, no hay pero de verdad, problema. mañana si podés, ahora lo arreglamos. Muchísimas gracias. Gracias, Agustina. Gracias, chicos. Gracias. Gracias. Bueno, nosotros nos volvemos a ver mañana. Los dejamos con La Nación PM. Chau, hasta Gracias. mañana.